Arrancamos el programa de este martes 26 de abril hablando con el alcalde del Ayuntamiento de Tijarafe, con Marcos Lorenzo, que ya nos acompaña en los estudios de Onda Cero La Palma. Alcalde, buenos días. Muy buenos días, Alba. Un saludo a todos los que nos ven. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, la verdad que bien. Contentos que, a pesar de tener un otoño bastante seco, pues que siempre estamos hablando de lo mismo, pero es que es verdad que hace mucha falta en las zonas rurales el agua. Hemos tenido un mes de abril. Hoy llovía por el norte, ¿verdad? Hoy no, ayer sí hubo una llovizna y estas semanas atrás sí cayó una cantidad relativamente buena de agua que nos permite afrontar con un poco de ilusión el verano. Sí, sí. Esa llegada del verano. Bueno, alcalde, varias cuestiones que queremos hablar hoy de la actualidad en general del municipio de Tijarafe, pero una de ellas que tiene que ver con esa palabra que hemos venido escuchando en las últimas semanas a raíz de esa carretera de la costa, que la mencionamos aquí constantemente, que son las expropiaciones. En Tijarafe es otro lugar en el que estamos a la espera de un poco más de información de esas expropiaciones para la carretera. ¿En qué punto estamos? Pues justamente, Alba, en relación a las expropiaciones, el día 16, 17 y 18 de este próximo mes de mayo van a venir técnicos de la consejería del ámbito de las expropiaciones a Tijarafe en sesiones de mañana y tarde a reunirse con una parte de los afectados por las expropiaciones, concretamente aquellas zonas por las que se pretende comenzar lo que es la obra, que por lo que hemos podido saber se van a centrar los trabajos fundamentalmente en la boca sur del túnel que va a recorrer toda la margen sur del Barranco del Jurado, es decir, justo antes de la bajada hacia la Ermita de Jesús y la carretera de la costa, y antes de entrar en lo que es el Barranco Jurado, viniendo desde sentido Los Llanos Punta Gorda, pues ahí van a comenzar las obras para hacer esa boca túnel, esa boca mina para el túnel del Jurado. También en el barranco, el pequeño barranquito que está después de pasar el Barranco Jurado, ya en medio del casco del pueblo de Candelaria, en ese barranco también se van a empezar a hacer obras de canalización y refuerzo del talud para poder poner la nueva carretera. Básicamente ahí va a ser donde se van a centrar los trabajos, que comenzarán de manera inminente, pero primero, evidentemente, habiendo expropiado o iniciado los trámites de expropiación pertinentes. Que hemos tardado bastante, alcalde, en poner en orden toda esta cuestión. Me imagino que para los vecinos y vecinas también será una incertidumbre, ¿no? El estar esperando por esas expropiaciones, el estar esperando también por ese dinero y tomar decisiones para su futuro, porque también es muy importante. Muchas. Date cuenta que nosotros tuvimos, creo recordar, la primera reunión ya con el proyecto o con la redacción casi terminada de lo que era el proyecto definitivo allá por 2017, estamos hablando hace 5 años que tuvo contacto por primera vez los vecinos, que se hizo una reunión abierta en la Casa de la Cultura a ese respecto para informar un poco en qué consistían las obras de la mejora de la vía. Hubo un montón de vicisitudes para poderlo sacar a licitación, al final en el 2020 pudo salir. A finales del 2020 precisamente se hizo una publicación en boletín con todos los afectados para iniciar ese proceso de expropiaciones, que fue un punto peliagudo, vamos a decirlo así, del proceso, porque sin más información de repente se encontraron muchos vecinos con una publicación en boletín oficial. Y tenían, creo recordar, si eran 20 días o un mes de alegaciones, no me acuerdo, en medio de las Navidades hubo que correr, el ayuntamiento también presentó una serie de alegaciones, había una afección grande, en principio, sobre el papel, a cerca de una treintena de viviendas, 28 creo recordar, que después se ampliaron unas cuantas más porque no estaban contempladas en esos informes, y posteriormente pues hubo una rectificación, una adaptación a la realidad de la obra, y a fecha de hoy prácticamente son 3 inmuebles, 3 viviendas habitadas, vamos a decirlo así, que sean residencia habitual de vecinos las que se verían afectadas por esa obra, de esas 20 y pico que se planteaban al principio. Creo que se han ido dando pasos. Es verdad que quizás en algunos momentos ha fallado la comunicación, pero todos tenemos claro que la obra es necesaria, hace falta que se haga. Es cierto que una vez que ya son evidentes los signos de que la cosa va a empezar, que se ha pintado todo ese trayecto en amarillo, sí, desde la salida de Candelaria, del casco del pueblo hasta la cooperativa, y se han puesto los carteles de la obra, se han visto topógrafos en la carretera, ¿no?, haciendo ese trabajo de delimitación topográfica. Parece que la obra ya es inminente, y ahora la pregunta es ¿cuándo terminará? ¿No? Muchos vecinos nos plantean lo mismo. La obra está programada para que se haga en 4 años.
pero somos conscientes de que probablemente alguno más puede ser, porque las obras siempre se complican y en fin. Pero vamos a pensar en positivo, en que es una obra que es necesaria no solo para Tijarafe, sino creo para la comarca, para el conjunto de la isla y que tiene financiación y que está a punto de comenzar. Hablando de esos inconvenientes que se pueden encontrar en las obras, alcalde, aprovechando que precisamente ayer hablábamos sobre ese tema con el presidente del Cabildo Insular de La Palma, no sé si podría afectar el precio del asfalto a la obra también de Tijarafe. Ya hay obras paralizadas en La Palma, precisamente por eso, porque los adjudicatarios tenían que ya tenían esa obra adjudicada, han renunciado por el precio, por la subida del precio. No sé si en este caso también podría darse la situación. Pues probablemente. Es verdad que es una obra que no solo asfalto, quizás asfalto es lo de menos. En esa obra hay unidades mucho más costosas, como son la perforación y acabado del túnel, algunos viaductos que lleva la obra, pero que está claro que de alguna manera es una obra que se licitó en 49 millones de euros, creo recordar. Pues no es fácil. Supongo que llegaron al momento, aplicarán ahora mismo una de las herramientas que se ha puesto a disposición de las administraciones para intentar llegar a acuerdos con los licitadores, con las empresas, ese decreto que permite la revisión de precios en base a la situación actual de la guerra de Ucrania, de la isla propiamente dicho, etcétera. A nosotros mismos, ya no solo esa con respecto al Gobierno de Canarias, con respecto al Cabildo y que tenga que ver con la comarca, está también pendiente de esa revisión de precios, una obra que ya estaba adjudicada, lista para empezar, que era el asfaltado desde Tijarafe hasta Punta Gorda, o sea, todo el resto del trayecto que no va a entrar en esta modificación de la LP1 que empezamos a hablar. Y a nivel particular, nosotros tenemos en Tijarafe el plan de asfaltos también del año 21, que se adjudicó y se va a ejecutar en el 22, que comprende también 3 vías del municipio, son más de 200.000 euros, creo unos 250.000 aproximadamente, y que también está pendiente de esa revisión de precios. Afectarnos, claro que nos afecta. Ya de hecho siempre nos ha afectado mucho el hecho de no tener mucha oferta, vamos a decirlo así, de asfalto en la isla, las dificultades de producción que hay, la lejanía de la planta. Ahora con el volcán, al interrumpirse las comunicaciones por el lado oeste, desde Fuencaliente, que es donde está la planta, pues imagínate, dar media vuelta a la isla con los camiones, que además tienen que llegar a unas condiciones óptimas de temperatura, la mezcla bituminosa, para que funcione aquello, ¿no?, a la hora de aplicarlo. O sea, fácil no nos lo están poniendo, también para las obras de asfalto, por ejemplo. En la isla. Que también en este sentido, alcalde, imagino que también usted pues será de esos partidarios de que tenemos que ya ir pensando en aumentar precisamente esa oferta de asfalto en la isla de La Palma. Asfalto, de hormigón. No es la primera vez que nos vemos con esta problemática. Es que es verdad que quizás por la trayectoria histórica de los últimos años en la isla de La Palma, las últimas décadas, acordémonos de todo aquel movimiento que hubo cuando el Callejón de la Gata. Hombre, yo soy el primero que no me gustaría tener al lado de mi casa una planta de asfalto, pero es que todos tenemos que ser conscientes que en algún lado tiene que estar, y en eso debe primar la solidaridad y dejar a un lado la política, vamos a decirlo así. Yo creo y opino que en su momento con el Callejón de la Gata se politizó muchísimo ese tema, en fin. No vamos a volver a remover el pasado, pero eso está ahí, y yo creo que fruto de aquellos barrios o aquellos polvos pues vienen estos lodos, ¿no? Y la dificultad que hay ahora mismo en la isla de La Palma, con el alto nivel de protección que hay también para instalar determinadas servicios o industrias que son básicos para el desarrollo de esta isla, y ahora que necesitamos reconstruir buena parte de ella, pues nos damos cuenta de que con lo que hay no tiramos. Entonces yo creo que es una de las oportunidades dentro de la desgracia que nos ha ocurrido con el volcán de repensar la isla de La Palma. De hecho, justamente este viernes vamos a tener en Tijarafe, precisamente dentro de una reunión que organiza la Comisión de Industria, Comercio y Artesanía, la FECAN, que presido yo, vamos a tener a la directora general de Industria, y uno de los temas que trataremos ahí en general, hablando a nivel de Canarias, pero particularmente en el caso de La Palma, la problemática con respecto a las zonas de tipología industrial, ¿no? De esas áreas industriales. Me consta que se está ahora mismo en un proceso de planificación a nivel del Gobierno de Canarias, encargado a la empresa Gestur, haciendo pues esos planes directores industriales, ¿no?, de las islas, clasificando o indicando en qué zonas prioritariamente. Y una de las reivindicaciones que le haremos a la directora general es que se ha contado muy poco con los ayuntamientos para hacerlo. O sea, es muy difícil que puedan conocer las necesidades de calificación de ese tipo de suelo si no nos preguntan primero cuáles son esas necesidades. A uno de los actores que entiendo que somos principales en el uso y gestión del territorio, que somos los ayuntamientos. Y esto ya se le había comentado en su día, hace una reunión que tuvimos hace poco más de un año, y la idea es insistir en que seguimos a disposición del Gobierno de Canarias y del Cabildo
en poder elaborar una planificación real para cubrir las necesidades que tenemos de suelos industriales para cubrir pues esas necesidades. Alcalde, ya que estamos hablando también de ese postvolcán, ¿no? Y bueno, ustedes hace poquito terminaron de entregar, por cierto, las ayudas para esas personas afectadas que recolectó el Ayuntamiento de Tijarafe, pero también tenemos algo pendiente que me comentaba que mañana, creo que era en pleno, vamos a tener ya sobre la mesa. Pues sí, esa adaptación, en este caso, del decreto 4/2022, que es una ampliación geográfica, vamos a decirlo así, del decreto 1/2022 del Gobierno de Canarias, que no es otra cosa que aquellas disposiciones urbanísticas que permiten, en este caso, a los afectados durante un tiempo determinado, 18 meses, poder construir su vivienda o reconstruir su vivienda en suelo rústico. Ese decreto salió en principio, el 1/2022, limitado al ámbito territorial del Valle de Aridane, o sea, los 3 municipios de la comarca del Valle, El Paso, Los Llanos y Tazacorte, y por solicitud no solo de los ayuntamientos, que hubo además un acuerdo unánime dentro del seno de la Comisión Insular de la FECAN, los 14 ayuntamientos, en solicitar que se ampliara ese marco físico al conjunto de la isla por facilitarle a los afectados esa reubicación o esa rehabilitación o reconstrucción de su vivienda, mejor dicho, y también por solicitud de los propios afectados. Al final hubo una modificación de ese decreto, el 4/2022, que amplió ese ámbito territorial al conjunto de los municipios de la isla. Si bien es cierto que se amplió el ámbito territorial, no así el ámbito de los requisitos para poder utilizar esa salvedad urbanística. Y me refiero concretamente a que se establece en ese decreto que solo sería para aquellos afectados o afectadas que tuvieran terreno en otros municipios que no fueran los del Valle de Aridane antes del 19 de septiembre. Hombre, evidentemente para que tuviera ese terreno, pues tiene esa posibilidad al alcance de la mano. Para los que no la tuvieran, pues no está. Yo sigo pensando que es incompleto esa modificación que se hizo. Creo que no habría que haber puesto esa limitación, porque de alguna manera va incluso, a mi modo de ver, que desde luego no soy jurista, pero creo que incumple incluso algún precepto constitucional. O sea, nosotros no podemos obligar a la gente a vivir donde uno quiera. La gente tiene derecho a elegir dónde quiere vivir. Creo que además esto está perfectamente delimitado, son los casos exclusivamente de aquellas personas que están afectados y afectadas por la erupción volcánica, y creo que en este caso habría que haber pensado más, y es mi opinión, mucho más en los afectados que en un padrón municipal. Más claro no te lo puedo decir. Creo que en esto hay que ser empáticos con los y las que lo han estado pasando mal y darles todas las posibilidades que tenemos a nuestra disposición como administración, porque creo que el gran drama para esta isla sería que el mejor activo que tiene, que son sus habitantes, los palmeros y palmeras, pues por no darles facilidades para que puedan reemprender su vida en cualquier sitio en la isla de La Palma, pues se tengan que ir. Creo que eso sí que sería un drama sumado al drama que ya estamos viviendo. En lo que siempre hemos insistido, alcalde, en que lo importante es que la gente se quede aquí en la isla de La Palma, independientemente del municipio. Me voy a quedar con el compromiso de invitarlo de nuevo, porque me gustaría hablar con usted sobre esa llegada del verano, esa bajada de las restricciones. Tenemos vertical del proyecto de Candelaria en breve. Tenemos Full Moon. Esperemos tener las fiestas patronales por fin, tal y como nos gustaría tenerlas. Así que esperemos que la situación nos lo vaya permitiendo. Marcos Lorenzo, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos estas pinceladas de actualidad vinculadas con el municipio de Tijarafe, y esperemos que poco a poco sigamos marchando hacia adelante en el municipio. Pues encantado. Invitados están a esa expovida que celebraremos en próximas fechas, en el 29 y 30 de este mes.